Hola, muy buenas tardes. Sean todos ustedes y bienvenidos a este canal. Hoy les voy a hablar acerca de la división de poderes en México en los diferentes niveles de gobierno con un sistema de contrapesos. Les explicaré acerca de la división de poderes con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como también analizaremos cómo funciona este sistema de contrapesos, lo cual qué impide la concentración de poder en un solo órgano de gobierno, como también estudiaremos la estructura del gobierno en los tres niveles, lo que son federal, estatal y municipal. También revisaremos los artículos clave de la Constitución que establecen facultades y limitaciones de cada poder. Y también conoceremos ejemplos prácticos sobre cómo operan estos contrapesos en realidad política en México. El fundamento constitucional de la división de poderes. En esta diapositiva hablaremos sobre el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse en el legislativo o en un solo individuo, ya que su importancia en la división de poderes es porque evita la concentración del poder en una sola entidad, ya que garantiza un gobierno equilibrado y democrático, y así permite que la vigilancia mutua entre poderes mediante el sistema de contrapesos. El poder legislativo. Primero definiremos qué es el poder legislativo en su definición y función. Es el órgano encargado de elaborar y modificar y derogar leyes, lo cual se deposita en el Congreso de la Unión, que está compuesto por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados, en el artículo 52 constitucional, es la integración de 500 diputados, que son 300 elegidos por mayoría relativa, o sea, voto directo en distritos, y 200 elegidos por representación proporcional, o sea, plurinominales y por circunscripción. En facultades principales es aprobar el presupuesto de egresos de la Federación y revisar la cuenta pública, que es ejercicio del gasto del Ejecutivo, e iniciar procedimientos de juicio político y declaración de procedencia. En la Cámara de Senadores, que es el artículo 53 constitucional, en la integración de 128 senadores, que son 64 por mayoría relativa, o sea, 2 por estado, y 32 por minoría, que es el partido en que quedó segundo lugar en cada estado, 32 por representación proporcional, o sea, lista nacional, y las facultades principales es como ratificar tratados internacionales, nombramientos presidenciales, también como analizar la política exterior de México y aprobar la desaparición de poderes en los estados. El Poder Ejecutivo lo definiremos y su función. El Poder Ejecutivo es el órgano encargado de ejecutar y administrar leyes. Su titular es el Presidente de la República, elegido cada 6 años por voto directo. El fundamento constitucional del artículo 80 se deposita el ejercicio supremo, el Poder Ejecutivo de la Unión, en un solo individuo, que se dominará el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Los límites del poder ejecutivo es que el Congreso puede rechazar iniciativas y modificar el presupuesto, como también el Poder Judicial puede declarar inconstitucionales sus acciones y también no tiene reelección, o sea, el artículo 83 constitucional. Facultades del presidente, el artículo 89 constitucional. Promulga y ejecuta leyes aprobadas por el Congreso, nombra y remueve a los titulares de las Secretarías del Estado, embajadores y otros funcionarios. Dirige la política exterior y celebra tratados internacionales con aprobación del Senado. También dirige a las Fuerzas Armadas en tiempos de guerra y concede indultos o reos sentenciados por delitos de orden federal y preservar las iniciativas de la ley ante el Congreso. El Poder Judicial. Su definición y función es que su tarea es interpretar y aplicar la Constitución y las leyes. El fundamento constitucional del artículo 94, el Poder Judicial de la Federación, se deposita en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, los tribunales colegiados y unitarios del circuito y los juzgados de distrito. La Suprema Corte de Justicia de la Nación
maximiza el Tribunal de México, que es la integración de 11 ministros elegidos por el Senado a propuesta del presidente, con duración de 15 años en el cargo. Las facultades a resolver resuelve controversias constitucionales entre los poderes, entre niveles de gobierno. También determina la constitucionalidad de leyes y tratados internacionales y fija la jurisprudencia obligatoria para todos los tribunales del país. Y los órganos del Poder Judicial sin facultades de generar jurisprudencia es que el Consejo de la Judicatura Federal, que solo administra y vigila y disciplina a los jueces. El sistema de contrapesos es cómo se supervisan estos tres poderes, el ejecutivo y legislativo, que el presidente puede vetar leyes aprobadas por el Congreso, o sea, el Congreso puede rechazar el presupuesto y hacerle un juicio político. El legislativo y judicial, el Congreso designa miembros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede declarar inconstitucionales las leyes del Congreso y judicial y ejecutivo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede frenar decretos del presidente si son inconstitucionales, y el presidente designa ministros por el Senado, que los rectifica. La división de poderes en los estados y municipios es gobiernos estatales, que es ejecutivo, legislativo y judicial, que el gobernador del estado, legislativo, que es el Congreso local, y judicial, los tribunales estatales. En gobiernos municipales, el ejecutivo es el presidente municipal, el legislativo es el cabildo y regidores cívicos, y judicial, que son jueces del fuero común. Es el artículo constitucional que garantiza la autonomía municipal, el artículo 115. Para concluir, una breve conclusión que es sobre la división de poderes en México, sabemos que es muy fundamental ya que garantiza el equilibrio y la democracia en el país, a través del poder legislativo, ejecutivo y judicial, cada uno con sus propias funciones, limitaciones, lo cual evita la concentración del poder y se fortalece el Estado de Derecho. Gracias al sistema de contrapesos, esos poderes se supervisan entre sí, asegurando transparencia y rendición de cuentas a nivel estatal y municipal. Este principio permite una administración más equitativa y más eficiente. Eso sería todo. Muchas gracias por haber visto el sistema de contrapesos y gracias.